Voi che sapet cosa. Espera, esto no es una persona cantando, sino una rana que generé por inteligencia artificial. El vídeo que acabas de ver está hecho con uno de los mejores modelos de IA. Google, ByteDance y Tencent, pese a su distinta ubicación, tienen dos cosas en común: ser las grandes líderes tecnológicas y contar con el mejor modelo de vídeo jamás creado. Para comprobarlo, estaremos viendo cómo estos son capaces de generar vídeos con audio con alta resolución, tener una larga duración en los vídeos, convertir imágenes a vídeos, generar vídeos con movimientos concretos, crear avatares y demás. Lo mejor es que todo lo estaremos utilizando con funcionalidades que ya estén disponibles para que lo puedas hacer hoy mismo. Además, todas las plataformas que estaremos utilizando las podrás usar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a comenzar con Google, usando su modelo de vídeo en su nueva plataforma empresarial llamado Gemini Enterprise. Para fomentar su uso, acaban de desbloquear sus funcionalidades más avanzadas de forma gratuita, entre las que se encuentra Veo 3.1. Para descubrir esto, saltemos a Gemini Enterprise, siendo esta plataforma de aquí, que junto a todo te voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Lo primero que te van a pedir es que pongas una dirección de email para que puedas utilizar esta edición empresarial. Aunque lo más interesante de este método es que realmente vamos a poder poner cualquier email, aunque este sea temporal. Y para hacer esto, yo me acabo de venir a esta plataforma, que también te dejaré el enlace abajo en la descripción, con la que te generan emails temporales que vamos a poder estar utilizando en esta herramienta. Así que para ello vamos a copiar este email de aquí. Una vez lo tenemos, lo pegaríamos en Gemini Enterprise y le damos a continuar con correo electrónico. Al hacer esto nos dice que nos ha enviado un código de verificación y si volvemos a la otra plataforma pues nos vamos a encontrar este email por parte de Google. Al abrirlo tendremos por aquí este código que tendríamos que copiar y pegar para que cuando cliquemos en verificar pues ya solo tengamos que poner un nombre y un apellido. En mi caso el nombre de mi academia, le doy a aceptar y empezar. Y tras hacer eso ya tendremos acceso a Gemini Enterprise con funcionalidades avanzadas. Desde aquí, tal y como puedes ver, nos dan una prueba de 28 días. Aunque realmente nosotros vamos a poder repetir el proceso con tantas cuentas como queramos. Sabiendo esto, vamos a empezar generando vídeos. Y es que desde esta plataforma, si nosotros clicamos en el apartado de herramientas, nos vamos a encontrar con esta funcionalidad de crear vídeos con Veo 3.1. Le voy a dar un clic y desde aquí le voy a escribir que me haga el primer plano de una sartén en donde se esté cocinando una tortilla de patatas. Aquí le digo que muestre el momento de cuando se le da la vuelta y que tenga ese sonido de chisporroteo del aceite saltando. Y ya con la instrucción, si clicamos en enviar, pues ya Gemini lo va a empezar a procesar y poquito más tarde pues tendríamos este resultado de aquí. Pero para que lo puedas ver mejor, te lo dejo por aquí. Y bueno, ¿qué te parece este resultado? La verdad es que tiene un montón de detalles, porque volviéndonos al vídeo, si lo analizamos con detenimiento, al darle el play podemos ver cómo le ha dado la vuelta con un plato como es tan característico. Tenemos la patata, los otros ingredientes y el aceite como va salpicando. Y si con esto realmente vamos a poder empezar a hacer vídeos profesionales, ya sea para aplicativos que queramos hacer a nivel profesional o personal. Antes de continuar, ten en cuenta que Gemini Enterprise, aunque en una minoría, quizás no esté disponible en tu país, pero para utilizarlo igualmente deberías de conocer una herramienta que en lo personal utilizo a diario. Su nombre es NordVPN, la VPN más avanzada y rápida que existe en la actualidad. Con esta puedes simular estar en otra localización y así acceder a este tipo de herramientas que quizás no estén disponibles aún en tu país, pudiendo elegir entre más de 160 ubicaciones de cualquier parte del mundo, manteniendo una buena velocidad de navegación y ocultando por seguridad tu dirección IP personal, por la que cualquier persona te podría localizar. Y es que mira, si yo me voy a una plataforma como esta de aquí, en donde puede recoger mi IP, yéndonos un poco más abajo, pues realmente con esa va a poder saber tanto la dirección exacta en la que me encuentre, como incluso las coordenadas para ir a ese sitio exacto. Sin embargo, esa localización yo la tengo puesta a partir de NordVPN, ya que pone que estoy en Barcelona. Pero del mismo modo, yo puedo cambiar que esté en Estados Unidos y si recargo esta página, pues realmente voy a poder ver cómo esto se ha cambiado justamente a Estados Unidos teniendo otras coordenadas de ubicación. Además de proteger tu ubicación, también bloquea malwares, estafas, rastreadores y anuncios.
y gracias a que NordVPN son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado una oferta exclusiva con 4 meses gratis en tu plan de 2 años y 30 días de garantía con el enlace que ves en pantalla. El enlace también te lo voy a dejar abajo en la descripción y una vez sabemos esto, sigamos con otro ejemplo. Y para ello, volviéndonos a un nuevo chat, desde aquí seleccionando nuevamente el apartado de vídeo, ten en cuenta que una de las cosas que podemos hacer desde Gemini es ponerle muchas características concretas y realmente va a tener en cuenta todos esos detalles. De hecho, si yo aquí le escribiese como que me genere un plano cinematográfico en 4K de una pareja joven discutiendo en español en la cocina por la mañana, pues realmente añadiendo estos otros detalles, como el tipo de luz, cómo aparece la cámara y el ambiente que debe de haber, realmente lo va a tener todo en cuenta. De hecho, para verlo voy a clicar en enviar y tras procesarse podríamos ver este vídeo de aquí. Otra vez con lo mismo, siempre encuentras una excusa. No es una excusa, es la verdad. Estoy harta de que no me creas. Y es que, fíjate, no solamente ha tenido en cuenta todos los detalles, sino también aspectos emocionales que ha podido interpretar este modelo de Veo 3.1 para poder conseguir este resultado. Y para que puedas ver un par de resultados más, te he preparado uno más profesional y otro surrealista. Te lo dejo por aquí. Vamos a continuar con la nueva división dentro de ByteDance, la gran tecnológica asiática dueña de grandes empresas como TikTok. Para conocerla, saltemos a BytePlus, siendo esta otra herramienta de aquí que también cuenta con los mejores modelos, en este caso siendo de la familia Seedance. Al aterrizar aquí te vas a encontrar nuevamente una plataforma enfocada a empresas, pero por el cual nosotros también vamos a poder utilizar de forma profesional. Para hacer esto, lo primero que tendríamos que hacer sería registrarnos en la herramienta, así que vamos a clicar en este apartado de Sign Up y desde aquí podrías continuar con tu propia cuenta de Google. Yo aquí voy a iniciar sesión y al hacerlo, todo lo que tenemos que hacer sería aceptar los términos y condiciones y continuamos. Y una vez hacemos esto, quizá te pidan más información para poder poner tus datos de facturación, ya que recordemos que esta es una plataforma profesional. Aunque realmente hay un pequeño truco que vas a poder hacer para no tener que poner toda esa información y utilizarla de la misma forma. El truco sería el siguiente, y es que para ello, si clicamos nuevamente en el logotipo, nos vamos a encontrar que volvemos al inicio, pero ya con la sesión iniciada. Así que ahora, si nosotros clicamos en la parte de productos y seleccionamos este apartado de vídeo de Seedance, pues ya desde aquí nos va a aparecer este botón de empezar a utilizar gratuitamente. Le vamos a dar un clic y ya desde aquí todo lo que tendríamos que hacer sería clicar en este apartado de galería. Y listo, ya lo tendríamos disponible. Pueden utilizar su modelo más potente de Seedance 1.5 Pro seguido de los otros modelos anteriores. Así que ahora vamos a ponerlo a prueba con otro caso de uso, en donde le voy a pedir un vídeo surrealista en donde tengamos audio. Para ello, desde el apartado Prompt, ten en cuenta que podrías poner cómo quieres que inicie ese vídeo a través de una imagen e incluso cómo quieres que finalice. Todo esto es opcional, ya que realmente podrías poner un simple texto. Como este de aquí, en donde le pido que cree un vídeo de una rana cantando ópera mientras toca el violín. Aquí ten en cuenta que vas a poder tener diferentes configuraciones, aunque para este ejemplo yo lo voy a estar dejando así, voy a clicar en enviar y poquito más tarde ya me habría encontrado con 3 resultados porque realmente el primero parece que ha dado error, pero tendría otros 3 vídeos por aquí bien generados, pero para que realmente lo puedas ver y escuchar bien te lo dejo por aquí. Ecco la mia donna, oh come veo, voi che sapete cosa amor. La verdad es que los resultados no están nada mal y teniendo en cuenta que han sido el primer intento. No solamente aparecen bien a nivel visual, sino que el audio encaja a la perfección. Pero ojo, porque con esta plataforma deberías de tener esto en cuenta, ya que volviendo a esta, si te fijas en los valores que hemos definido por defecto, tenemos una calidad en 1080 y hemos generado 4 vídeos a la vez, algo que realmente va a consumir muchos tokens. Por lo que aquí, idealmente, yo te recomiendo que esto lo reduzcas a un vídeo por cada prompt, y fíjate por aquí cómo se habría disminuido, y aparte de esto, ten en cuenta también que quizás hayas visto una marca de agua como esta de aquí. Aunque quitarlo sería tan fácil
cómo clicar en esta parte de configuración y si deslizamos un poquito hacia abajo vamos a poder quitar esta opción para que ya no nos aparezca ninguna marca de agua. Otra de las cosas que también baja de forma considerable los tokens sería disminuir desde un 1080 a un 720p, es decir, alta calidad. Que como puedes ver por aquí también se estaría disminuyendo. Y para terminar con el apartado ajuste, ten en cuenta que por aquí también vamos a poder incluso modificar cuánto queremos que dure el vídeo, pudiendo ir desde el mínimo, que serían 4 segundos, hasta poder subir en un máximo de 12 segundos por vídeo. Todo esto del apartado de token debe tener en cuenta que tienes un límite por tiempo que se te va regenerando, aunque realmente es muy amplio y en el caso de que lo alcanzases, simplemente modificando desde aquí a otro modelo, ya automáticamente se te van a regenerar todos los créditos. O también podrías crear otra nueva cuenta con un email distinto. Vamos a ponerlo ahora a prueba diferenciando un vídeo que esté hecho en HD frente al Full HD. Y para hacer esto, yo me acabo de crear otra nueva cuenta para optimizar los tokens. Y desde aquí vamos a empezar primero probando la calidad en HD. Le voy a decir que me cree un solo vídeo y le voy a poner el siguiente prompt, en donde le voy a pedir que me haga una entrevista tipo Netflix, en donde un emprendedor tecnológico esté hablando en su oficina con un tono inspirador y natural. Aquí yo con esto solamente voy a cambiar también el ratio de aspecto para que me fuerce ponerlo en 16/9, es decir, el horizontal. Ya me aparecería aquí los tokens que va a consumir, así que lo voy a enviar. Y mientras se procesa voy a hacer exactamente lo mismo, disminuyendo a tan solo un vídeo y que me ponga por aquí una calidad de Full HD. Fíjate que lo que te estoy diciendo esto ya estaría avanzando a una velocidad bastante rápida y mientras tanto este otro ejemplo también lo voy a enviar. Un par de minutos más tarde ya tendría ambos procesados y para que lo puedas ver mejor te los dejo por aquí. Tenemos un producto que está siendo utilizado por empresas como la NASA y la ONU para alisar el cambio climático, por lo que tenemos una base sólida. La clave es encontrar la necesidad real de los usuarios y construir para eso. Nada mal ambos resultados. Sí que es cierto que el de alta calidad se ve un poco mejor, aunque el HD tampoco se queda muy atrás. Sí que es cierto que en esta herramienta le hemos puesto unos ejemplos muy sencillos, pero para que puedas ver un ejemplo más surrealista hecho a través de esta plataforma, le voy a pedir que me cree un caballero medieval que esté caminando por una ciudad futurista. Y al enviarlo tendríamos esto. Vamos a continuar con la empresa con mayor ecosistema digital. Siendo los dueños de compañías tan grandes como WeChat, cuenta con sus propios modelos de inteligencia artificial. Para descubrirlos tendríamos que irnos a Tencent Hunyuan, siendo esta otra herramienta aquí que como puedes ver está todo en chino, pero realmente vamos a poder traducirlo en inglés clicando en este apartado para que realmente lo podamos entender mejor. Desde aquí, al hacer esto, acabaríamos de saltar al apartado de multimodelos que tenemos en esta herramienta. Y desde aquí, pues realmente como puedes ver tenemos un montón de modelos interesantes, tanto de generar diferentes poses a partir de una imagen, poder crear también vídeos de calidad por inteligencia artificial, generar también imágenes con su modelo más capaz y junto a esto también tiene otros modelos que no estaremos viendo en este vídeo pero que también es interesante de nombrar, como es el hecho de poder crear modelos en 3D que sean totalmente interactivos, como por ejemplo, siendo este un mundo en 3D, también poder pasar de un texto a 3D, convertir también imágenes que ya tengamos a modelos en 3D y también tener una vista en 3D de los modelos generados. Aunque aquí, como nos estamos centrando en el apartado del vídeo, nos vamos a ir arriba y vamos a clicar en este modelo de Hunyuan Video 1.5. Y al darle un clic, fíjate que desde aquí nos van a pedir que nos registremos. Una de las formas sería email, si clicamos en este apartado. Y para ello pondríamos por aquí nuestro email. Y al hacerlo tenemos que clicar en este botón para que nos den un código de verificación. Aquí ya me ha dicho que me lo ha enviado y que tengo unos 60 segundos para ponerlo. Y yendo al email puedo ver que acabo de recibir este email de hace 0 minutos. Por lo que copio este código, lo pegamos por aquí y al confirmar en el botón azul, pues ya nos diría que acabamos de iniciar sesión, teniendo ahora este avatar de aquí, que quiere decir que nos hemos registrado con éxito. Ahora, si volvemos a clicar sobre este modelo, pues vamos a poder ver que podremos crear vídeos nuevamente en diferentes calidades, tanto en HD como en Full HD. Aunque ten en cuenta que en esta plataforma, a diferencia de la anterior, el poner una imagen sería obligatorio. Así que para ello yo voy a volver al apartado de modelos y vamos a empezar con esta herramienta de Hunyuan Image 3.0, desde donde vamos a poder crear imágenes de calidad nuevamente de forma gratuita.
Para ponerlo a prueba, yo le acabaría de escribir por aquí que me genere una fotografía profesional de un panadero artesanal trabajando en al amanecer con todos sus hornos y mientras hace todo el pan. Aquí sí que es cierto que le voy a pedir que me haga de ratio de aspecto el 16:9, le voy a dar a generar y ya empezaría a procesar ambas imágenes a esta velocidad que está haciendo por aquí. Un poquito más tarde, una de las imágenes que me ha generado es esta de aquí, que la verdad es que está genial, teniendo a esa persona amasando lo que sería la masa del pan. Se puede ver también esa harina volando del movimiento y también podemos ver al fondo tanto los panes hechos como el horno. Y ya con esta imagen, ahora sí que voy a volver al apartado de modelo de vídeo, le voy a poner por aquí en el prompt exactamente el mismo que utilicé para la imagen y ahora añadiendo la imagen que nos hemos descargado previamente, al adjuntarla, si clicamos en el apartado de generar ahora, ya va a empezar nuevamente por aquí a procesar y poquito más tarde ya nos podríamos encontrar con el vídeo hecho, así que vamos a ver qué tal. Y es que fíjate, realmente tiene un montón de detalles y todas las físicas estarían a la perfección. Este ejemplo que acabas de ver estaría en HD. Así que ahora nuevamente vamos a comparar el modelo de alta calidad en Full HD respecto al HD. Para ello yo le acabo de pedir por aquí que me cree una ciudad futurista sobre grandes nubes, que hay coches flotando y cascadas cayendo del cielo. Aquí le pido que sea hiperrealista y una de las imágenes que me ha generado sería esta de aquí, que la verdad es que está genial y ha seguido al pie de la letra todas las instrucciones por muy rara que fuera. Así que desde aquí nuevamente vamos a clicar en este botón para descargar y ya teniéndolo en el dispositivo, al volver sobre la plataforma de vídeo, la habría subido por aquí esta imagen y ahora no le voy a escribir nada en el prompt. Solamente voy a clicar aquí en generar ahora y mientras lo va procesando nuevamente a una muy buena velocidad, voy a repetir el proceso, solo que ahora voy a seleccionar esta opción de Full HD. Así que cuando se termine de generar esta, la volveré a procesar y ya teniendo ambos vídeos creados, te los voy a dejar por aquí. Y bueno, ¿qué te ha parecido el resultado? La verdad es que ambos lo ha hecho bastante bien. Sí que es cierto que en el Full HD podemos encontrarnos esos detalles adicionales que no se terminan de perder respecto a la imagen original, aunque por ponerle un pero tan solo tendríamos uno, y es el hecho de que tenemos marcas de agua. Aunque yéndonos a plataformas como esta de aquí, que también te dejaré el enlace abajo en la descripción, si clicamos en subir vídeo, seleccionamos el que acabamos de hacer y marcamos la zona en donde está esa marca de agua, al clicar en eliminar ahora ya lo empezaría por aquí a procesar y en apenas unos segundos más tarde ya no tendríamos la marca de agua. Continuando con este modelo Hunyuan, ahora vamos a estar viendo otra herramienta que nos permite utilizar estos modelos de vídeos pero con unas funcionalidades mucho más avanzadas. Para ver de qué se trata tenemos que saltar a la última plataforma, siendo la de Hunyuan Video. En concreto sería esta herramienta de aquí, que como puedes ver está totalmente en chino y esta es la única plataforma que aunque cliquemos en botón derecho y seleccionemos traducir a nuestro idioma, no lo va a realizar. Aunque hay un pequeño truco, y es el hecho que si nosotros seleccionamos cualquier cosa que no entendamos, como por ejemplo estas 4 opciones de aquí, desde aquí al seleccionar el texto sí que podríamos clicar en traducir a nuestro idioma y por aquí nos va a aparecer qué es cada cosa, teniendo la primera opción pasar de texto a vídeo, en la segunda de imagen a vídeo, en la tercera opción tendríamos sincronización labial, es decir, avatares, y por último tendríamos vídeos basados en movimientos. Esto quizás es algo un poco tedioso cuando lo utilizas por primera vez, pero lo cierto es que cuando lo traduces ya te aprendes todo de memoria. Además, ten en cuenta que desde esta herramienta, una vez te has registrado en la anterior plataforma, al ser de la misma compañía, te va a aparecer el inicio de sesión puesto. Venga, pues vamos a empezar poniendo la prueba con un ejemplo en donde estaremos pasando de un texto a un vídeo y aquí se lo vamos a poner difícil. Y para ello, desde esta apartado de prompt voy a borrar lo que había y le voy a decir que me cree un pingüino en una muralla china en el amanecer con una bufanda roja. Aquí ten en cuenta que clicando en esta opción te puede mejorar el prompt por inteligencia artificial, de hecho como puedes ver ya me aparecería mucho más detallado. Y también habilitando esta otra opción también podrías definir cómo quieres que sea el audio que aparezca en el vídeo. Yo en este aspecto lo voy a deshabilitar y voy a clicar en enviar para que después de un par de minutos más tarde nos podamos encontrar con este resultado de aquí. Y fíjate, realmente ha tenido en cuenta toda la física del movimiento del viento, esos contraluces del amanecer.
y al fin y al cabo un resultado que no está nada mal. De hecho, para que puedas ver su potencial te he preparado otros 4 ejemplos, te los dejo por aquí. Y bueno, ¿qué te han parecido estos vídeos? Déjame por los comentarios cuál es la plataforma de vídeo que más te está gustando. Aún no hemos terminado, y es que volviendo a la plataforma, ten en cuenta que saltándonos la funcionalidad de convertir de imagen a vídeo, ya que eso ya lo hemos visto, y realmente aquí tenemos otras funciones que las anteriores no son capaces de hacer, vamos a saltar directamente a esta tercera, que nos va a permitir crear avatares por inteligencia artificial. Para hacer eso, todo lo que tenemos que hacer sería clicar desde aquí para seleccionar una imagen. Yo en este caso me voy a quedar con esta de aquí. La tendremos que ajustar ahora un poco y lo vamos a confirmar con este botón. Una vez subida la imagen, lo que podremos hacer sería generar un texto para que se convierta en un audio, o directamente lo que sería mejor sería clicar en esta segunda opción de aquí que te permite subir cualquier audio. Para hacer el audio vamos a saltar a Google AI Studio, siendo esta otra plataforma de aquí, desde la cual nosotros vamos a clicar arriba a la derecha y nos vamos a ir al modelo final de audio. Clicamos en cualquiera de estos dos, por ejemplo el 2.5 Pro, y desde aquí le vamos a dar a un único hablador. Ahora aquí le podríamos poner cualquier cosa, como por ejemplo, bueno chicos, parece que ahora un avatar puede hablar por inteligencia artificial de una forma gratuita, y teniendo este texto ten en cuenta que desde aquí también vas a poder cambiar la voz, y ya teniendo esto seleccionado, al clicar en Run se te generaría un audio que tú vas a poder directamente descargar. Y volviendo a la plataforma, si desde aquí le empiezas a subir ese audio y al cargarse clicases en este botón de enviar, pues poquito más tarde nos diría que va a tardar unos 4 minutos y cuando esté ya cargado lo tendríamos por aquí. Bueno chicos, ¿qué os parece que ahora un avatar pueda hablar por inteligencia artificial de una forma gratuita? Ten en cuenta que actualmente los vídeos que podemos generar mediante el modo avatar son de hasta 10 segundos de duración, aunque podremos generar tantos como queramos. Vamos a volver a la herramienta para terminar con la última función, en donde estaremos viendo cómo podemos generar vídeos a partir de otros vídeos. Y es que para ello, si nos vamos a la última pestañita, nos vamos a encontrar que realmente vamos a poder utilizar cualquiera de estos movimientos. Yo en concreto voy a intentar replicar un vídeo con este movimiento de aquí, y para ello todo lo que tendría que hacer sería seleccionar desde aquí una imagen. Para hacer esto desde la plataforma anterior de Tencent he aprovechado para generar esta imagen por inteligencia artificial, por lo que ahora nuevamente tras juntarla lo voy a ajustar un poco, lo confirmo y tras tenerlo subido elijo uno de los bailes, le voy a dar a enviar y el resultado sería este de aquí. Lo cierto es que con estas plataformas podemos hacer prácticamente de todo lo que se nos ocurra, pero una idea solo existe de verdad cuando das el primer paso para convertirla en algo visible.